lo que se está... Bienvenidos al diálogo. Gestión y sustentabilidad en ciencias, dos puntos, perspectivas de la investigación científica y tecnológica en México. Mi nombre es Víctor Hugo Luna y tengo la oportunidad de participar como dialogante junto con la profesora Margarita Pineda López, quien nos apoyó en la organización de esta sesión. Bienvenida, maestra. Gracias, buenos días. Mi nombre es Margarita Pineda López, vengo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Casco de Santo Tomás y me siento muy honrada de presentarles al doctor Carlos Topete Barrera. El profesor es investigador y profesor de tiempo completo de la ESCA Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenido. Muchas gracias. La dinámica de trabajo de un seminario Repensar consiste en que leamos en colectivo los documentos o el documento de referencia, publiquemos nuestra intervención en los foros de discusión que están predispuestos en la página que aparece en pantalla y formularemos ideas y estrategias para innovar las didácticas específicas o didácticas emergentes, como lo es la de la bioquímica y todas las asignaturas que están alrededor de ella. Si tienen dudas, por favor, con toda confianza, pónganse en comunicación conmigo. Mis datos aparecen en pantalla y en los correos que les he enviado a cada uno de los participantes o en la extensión 57801, donde yo estoy todos los días y estaré al pendiente de sus comunicaciones y solicitudes de asesoría. Bien, antes de empezar el diálogo, vamos a ver una breve semblanza de la trayectoria profesional del doctor Carlos Topete. Adelante con el video, por favor. El profesor Carlos Topete Barrera es ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría y doctorado en pedagogía, también por la misma institución, además de un postdoctorado en educación comparada por el Instituto Politécnico Nacional en convenio con el Instituto de Educación Superior Pública de Brasil. En su investigación de postdoctorado, estudió a grupos de investigación científica, sus procesos de formación y producción escrita, comparando los casos de México y Brasil. Sus principales líneas de trabajo se centran en la gestión de calidad de la educación, metodologías para la producción escrita de textos académicos, desarrollo académico para la gestión de ambientes virtuales de la educación y estimular la producción científica en alumnos de doctorado y profesores. Ha escrito diversos artículos científicos en revistas arbitradas, en donde destaca el impulso de la productividad académica, la gestión de ambientes virtuales y el liderazgo en la educación. Ha dedicado por lo menos 7 libros a exponer la importancia de la gestión de liderazgo en directivos. Ha sido autor de diversos capítulos de libros, donde se destacan los procesos de formación del docente, educación superior en el contexto de la competitividad y productividad que impone la sociedad del conocimiento. Por último, ha dedicado un capítulo a exponer la importancia de los valores y la ética profesional en el liderazgo de gestión de directivos. El ingeniero Carlos Topete Barrera tiene más de 30 años de experiencia docente, compartiendo e impulsando el conocimiento. Vamos a empezar haciendo una breve presentación que el doctor Carlos Topete nos ha traído para este tema, para abordar este tema tan interesante de las perspectivas de la investigación científica y tecnológica en México.
que nos lleva a reflexionar sobre temas de gestión y sustentabilidad necesarias para formular y reformular estrategias innovadoras que involucren a la docencia e investigación. Adelante con la presentación del doctor Topete, por favor. Adelante. Pues muchísimas gracias a los organizadores de la red de seminarios de Repensar la Ciencia, y especialmente a los colegas del seminario de Repensar la Bioquímica. De una manera sintética, yo voy a tratar de convencerlos de que existe un cambio en el modo de la producción del conocimiento, y que este cambio en el modo de producción del conocimiento es debido fundamentalmente al contexto de globalización y de digitalización que impulsa nuevos modos de organización científica, entre ellos la cuestión esta de las redes científicas, que es fundamental. Un investigador actual que se está formando necesita necesariamente tener esa capacidad de pertenecer a las redes, de integrarse a las redes, de aprender de las redes y de producir en las redes. La revolución en las comunicaciones, debido a la digitalización y debido a la globalización, dan nuevos modos de producción del conocimiento, nuevos modos de almacenar el conocimiento y también nuevos modos de transmitir y de aprender el conocimiento. La siguiente, por favor. Nosotros, para poder comprender esto, necesitamos pues desarrollar cada vez más el contexto, cuáles son los métodos de producción del conocimiento científico contemporáneo, y cómo existe un cambio del paradigma clásico de investigación a un paradigma postnormal y complejo, o de la sustentabilidad. Y después, al final, teniendo en cuenta este contexto y estos cambios, necesitamos saber cuáles son los desafíos de la formación de científicos ante el nuevo paradigma postnormal de la ciencia. Y esos desafíos pues están sobre el supuesto de que un científico es un productor de conocimiento nuevo. Ese es lo que quiere decir la palabra científico. El científico es un personaje que está dedicado exclusivamente a la producción del conocimiento nuevo. Adelante, la siguiente. Entonces, pues, estamos en una gran época de una gran conversión digital, que es un nuevo proceso civilizador y que hace una modificación muy grande en nuestras referencias más tangibles y concretas, que tienen que ver con el modo de escritura, el modo de lectura, la identidad, la presencia, la propiedad del territorio, el archivo y la memoria. Todo esto cambia a procesos atópicos y procesos que no coinciden ni en el espacio ni en el tiempo. Esa es la característica fundamental de la virtualidad, de los nuevos procesos que introducen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Adelante. El proceso principal que históricamente da inicio a una nueva época, pues es la caída del muro de Berlín de 1989. Esta caída del muro de Berlín de 1989 produce una reestructuración geopolítica y geoeconómica y geocultural contemporánea. Se quita el antiguo bipolarismo, y ese bipolarismo que tiene que ver con que si eras comunista o si eras capitalista, se desestructura y surge una especie de multiculturalismo, una especie de retorno a las raíces. Entonces, pero también hay nuevos procesos de trabajo y nuevos procesos de virtualización de las organizaciones, y eso implica pues nuevos modos de conocer y nuevos modos de hacer la gestión del conocimiento. Adelante. Entonces, lo que ocurre de entrada es un cambio de paradigmas educativos, y este cambio de paradigmas pues tiene que ver con la ruptura de las estructuras disciplinarias hacia la multidisciplinaridad, hacia la convergencia de nuevos campos del conocimiento, y también
hay procesos de complejización de la producción y hay nuevos procesos de conocimiento e innovaciones impulsados por las tecnologías de la comunicación y la información, especialmente las redes y las comunidades de prácticas y de teorías. Son nuevas modalidades de producción del conocimiento y el desarrollo de lo que se llama la web semántica 2 y que es impulsada por este gran teórico que es Pierre Levy y que es el desarrollo de la cibercultura. Adelante. Entonces, este cambio tiene cambio de paradigma educativo y cambio producto de la digitalización y cambio de la globalización y la reestructuración geopolítica, hace que la nueva sociedad de la información o la sociedad del conocimiento imponga desafíos a las instituciones de educación superior. Estos desafíos tienen que ver con el redimensionamiento de sus funciones sustantivas, el desarrollo de las nuevas profesiones y los nuevos currículums que tienen que ver fundamentalmente con la conversión hacia la digitalización y que tiene que ver con la integración de los procesos de la sustentabilidad y de la inclusión social. Hay nuevas expectativas y exigencias de la sociedad en red y nuevas formas de producción y distribución del conocimiento socialmente útil. Ahora pues las organizaciones y las ciudades tienden todo a organizarse desde el punto de vista de la ciudad inteligente, desde el punto de vista de las redes, desde el punto de vista de la cuestión del backbone en las grandes ciudades, en donde la conectividad va a ser casi al 100%. Entonces, pues, todo eso son nuevas formas y implicaciones que imponen a la organización educativa y a la formación de científicos nuevas modalidades y nuevas exigencias y nuevos procesos de profesionalización científica. Adelante. Entonces, pues, como es bien sabido, la nueva producción del conocimiento tiene que ver específicamente con el diseño de base de datos, con las publicaciones electrónicas, con nuevos modos y prácticas de escritura digital, con software, con groupware, con gestores de información, con motores de búsqueda de información, con portales, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo con procesos ya electrónicamente o digitalmente con simulación de experimentos. Y los grandes softwares matemáticos para el procesamiento de datos cuantitativos y datos cualitativos. Y también los nuevos procesos y las nuevas plataformas basadas en Open Access y en la web semántica. Todo esto prácticamente hace que casi nada del conocimiento teórico esté en línea. Casi todo está puesto en la red. Es salvo, hay cierto tipo de conocimiento que tiene valor económico y que está asociado a las patentes que no es de circulación. Pero ahora casi todo puede tenerse al acceso a estos tipos de tecnologías y de conocimientos nuevos que son propiedad intelectual. Adelante. Entonces, la profesionalización científica no es más que la formación a través de saberes especializados, tecnologías específicas y prácticas concretas en un campo específico del saber humano que se aplica con un código ético de la profesión. Un profesional científico es entonces aquel que tiene saberes especializados, tecnologías especializadas, metodologías especializadas, interpretaciones, aplicaciones, competencias de escritura, competencias de interpretación y especialmente competencias de comunicación con otros científicos pertenecientes a la misma comunidad. Esta comunidad científica es la que se va a encargar del impulso simbólico del desarrollo de los nuevos conceptos que van a dar identidad a esa disciplina y a esos científicos, ya sean científicos en donde conversen muchos campos del conocimiento o otro tipo de científicos pertenecientes a otras organizaciones o a otros gremios. Adelante, la siguiente. Entonces, la identidad profesional no se puede separar de la identidad individual como tal, del contexto social y de la propia profesión, así como de su desarrollo histórico. Es un interjuego de lo individual, lo social y lo profesional. Es decir, entre la identidad del yo como sujeto científico, la historia personal y ambas en el mundo sociocultural en el que están inmersos. Para nosotros, una gran parte de la profesionalización científica tiene que ver con la singularidad del sujeto científico,
con la creación de su subjetividad como un ente que se pone en el mundo, se ubica en el mundo y tiene una interpretación propia. Y esa interpretación propia es la que le va a dar la unicidad y le va a dar también una capacidad de poder crear conocimiento nuevo. Adelante. Entonces, digamos, entonces tenemos un entorno de la formación científica que está rodeado por la globalización. Esta globalización intermedia al Estado-Nación. Este Estado-Nación determina el sistema educativo nacional. Hay una educación inter o de conversación o de convergencia multidisciplinaria. Hay una cierta comunidad científica local y global y da una nueva identidad y singularidad de los sujetos académicos. Estos sujetos académicos pues generalmente tienen que tener y resignificar su identidad para poder imponerse e interpretar el mundo, y también puede ser híbrido en el sentido de que necesita culturas, conocimiento de culturas, necesita idiomas, necesita conocimiento de otras disciplinas, y en ese sentido va la cuestión esta de la hibridización. Debe ser un científico, un académico que esté abierto. Adelante. Adelante, por favor. Entonces, una de las cosas en que quiero hacer énfasis es que fundamentalmente debido a Claude Shannon y otros investigadores que fueron los teóricos de la comunicación moderna y de la digitalización, las maneras de almacenar y producir y transmitir conocimientos son otras, son totalmente diferentes. Hagan de cuenta, en la antigüedad los cables antiguos podían comunicar, digamos, 500 mensajes, y con las nuevas tecnologías digitales y de fibra óptica hasta 20.000 mensajes en una sola línea. Entonces la cantidad de información se multiplica y se puede disponer en muchos dispositivos que están interconectados. Entonces esta interconexión modifica pues el modo de entrada y de acceso a la producción y acceso del conocimiento. Adelante. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, digamos, este modelo primitivo, que era un modelo que está basado en las cuestiones estas de nosotros, en nuestra idea de la reproducción del conocimiento, está primero una representación cognitiva o una cuestión conceptual, o modelar o conceptualizar al fenómeno que estamos viendo. Lo tenemos que simular, lo tenemos que hacer una representación, un modelo objeto o un artefacto que reproduzca aquello que nosotros intentamos representar y explicar. Luego lo tenemos que contrastar, y en ese proceso de contraste es donde va a surgir nuestra explicación nueva y donde va a surgir una idea nueva de un concepto o de una teoría nueva. Entonces es como un ciclo, pero ese ciclo ya está bastante obsoleto. El ciclo ya, debido a la gran cantidad de científicos y a la gran cantidad de procesos que simultáneamente se trabajan, ese ciclo se ha modificado. Entonces la idea es que en la nueva generación de conocimiento cada vez más existe un proceso de poder contrastar y de poder hacer un conocimiento nuevo, pero ya con otra ética diferente y perteneciente a otro paradigma postnormal, que tiene que ver con la sustentabilidad y con la inclusión social. Adelante. Entonces pues tenemos un cambio de paradigma clásico a un cambio de paradigma postnormal y de la complejidad. Este cambio, pues, como todos ustedes saben, el concepto de paradigma fue introducido por un historiador de la ciencia que es Thomas Kuhn. El paradigma, pues, es un conjunto de instrumentos, teorías y conceptos que comparten un grupo de científicos en un área determinada, y que este paradigma cambia con el tiempo, las normas, los conceptos, y se va desarrollando. Entonces nosotros no podemos continuar con un paradigma clásico de investigación
en la producción del conocimiento por la sola producción del conocimiento, si no entramos a producir conocimiento que resuelva nuestro problema de la sustentabilidad y de la inclusión social. De no hacerlo, pues tendremos la amenaza constante del calentamiento global y sus efectos, y la amenaza constante de las inmigraciones y la desinclusión social. Entonces, digamos, necesitamos finalmente pues formar científicos que produzcan conocimiento que vaya por esta idea de poder producir un conocimiento singular, sustentable y con una inclusión social. Yo aquí le dejaría mi intervención. Sí, doctor, gracias. Interesante el tema, que va a dar mucho para poder participar en el foro de discusión. Vamos a darle la palabra a la maestra Margarita para que nos haga la introducción a la primera pregunta de este diálogo tan interesante. Maestra. Doctor, la verdad me contestó casi todas las preguntas que yo le tenía, pero básicamente me llama mucho la atención. Efectivamente, el científico es ese generador de conocimiento. Se habla de no podemos planificar a largo plazo, no podemos tomar decisiones a lo inmediato, eso me queda claro, pero ¿cómo soluciona uno cosas que en el momento van saliendo, aunado a que los muchachos o las personas con las que uno trabaja, por ejemplo, mantienen una cierta facilidad con la tecnología que muchos no la tenemos? Ellos en cuestiones de minutos les resuelven dudas que nosotros nos toma un poquito más de tiempo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos otro proceso. Pero la pregunta va encaminada es, ¿cómo hacemos que no podamos planificar a largo plazo? Me queda claro, porque tenemos que estar en constante movimiento de generar nuevo conocimiento. ¿Cómo no perder esa espontaneidad? ¿Cómo no dejar de ser uno, pero a la vez también promover o pensar qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado mañana? Y no sé si me explico, cómo ser espontáneo con no ser a largo plazo, ¿sí? O sea, no parecer que no estoy hoy en lo de hoy, pero generando un camino, generando ese mismo conocimiento. ¿Sí? Sí. Bueno, yo le comentaba, maestra, que yo tuve la fortuna de entrevistar al doctor Carlos Casas Campillo, eminente biólogo, y que es el que llevaba a cabo las tecnologías en las cuestiones de la síntesis de hormonas en México. Entonces yo le entrevistaba, bueno, doctor, ¿y ustedes cómo le hacen para planear su investigación y su conocimiento? Dice, mire, primero, lo que hacemos es que todo proyecto aceptado por el comité académico es un proyecto financiado. Sí. Segundo, todo proyecto académico aceptado y financiado es un proyecto permanentemente evaluado por los pares académicos. Tercero, si estos pares académicos aún así es complejo el desarrollo del conocimiento, se acude a las cuestiones de los colegas internacionales. Nosotros teníamos un desarrollador científico en nuestra organización que era el que detectaba dónde eran los congresos de hormonas internacionales. Entonces, en donde teníamos dificultades, traíamos a este experto y discutíamos y hacíamos un seminario. Entonces, esa era la forma un poco de planificar. Y por último, todo lo que producíamos y todas las moléculas que sintetizábamos, dice el doctor Carlos Casas Campillo, pues eran inmediatamente llevadas a la propiedad industrial, tuvieran actividad o no tuvieran actividad. Entonces, a lo que voy, hay efectivamente un asunto propio y un asunto de espontaneidad y quizás de singularidad, pero en el caso de la ciencia, esa singularidad está envuelta en cuestiones de una
de una cultura grupal, científica, cultural, y de una tradición científica propia. Todos los biotecnólogos, todos saben quiénes son los grandes biotecnólogos mexicanos, sus contribuciones, sus teorías, sus instrumentos, y todos los tienen que compartir. Entonces, una vez que el científico joven se está formando y que conoce esa tradición científica, pues él tendrá ya la posibilidad de hacer algo original, algo propio, y también algo espontáneo. De un gran trabajo en equipo. Singularidad de la que usted habla, doctor, que precisamente es importante, pues para poder fomentar la creación de conocimiento nuevo, conocimiento que se va generando poco a poco haciendo uso de este nuevo contexto educativo. Estamos viviendo, y coincido con Inés Aguerrondo, en un cambio de paradigma educativo en todos los niveles, pero en particular en el nivel superior, donde las competencias tecnológicas son un reto para los actuales docentes, que ahora deben incluir en su práctica profesional saberes tecnológicos, como bien lo estaba haciendo mención hace un momento la maestra Margarita. Los científicos e investigadores pues no pueden quedar al margen de este reto. La pregunta a la que voy, antes de dar la palabra a nuestros compañeros que están conectados por videoconferencia, ¿cómo se conducen, doctor Topete, los actores educativos ante estas circunstancias que contribuyen a nuevas conductas académicas? Bueno, pues, como decía hace rato, nosotros aprendemos de muchas formas. Una de las principales formas es la del producto de la convivencia y de la interacción grupal. Casi desde que nacemos estamos en grupos humanos y aprendemos. Entonces, en el caso de los científicos, como bien mencionas, Víctor, pues ya las competencias profesionales científicas modernas pues son totalmente nuevas respecto de las antiguas, de las de hace 20, 30 años, ¿no? De hecho, la computadora vino a modificar el trabajo científico hace unos 40, 50 años. Cuando se llegó a las primeras computadoras personales, eso ya fue un gran desarrollo. Pero ahora las redes e internet y la web ya son instrumentos bastante modernos y contemporáneos, y que todo investigador actual debe de converger hacia esas competencias nuevas. Pero una de las cosas importantes de los científicos es aprender pues el ethos académico del grupo. Ese ethos académico del grupo se refiere un poco a cómo irme induciendo yo como joven investigador en el grupo hasta llegar a la cúpula, hasta llegar a la frontera del conocimiento de mi grupo. Generalmente el líder académico de ese grupo, cuando es un buen líder, tiene esa competencia de ir generando esas experiencias en los alumnos. Yo conocí a maestras en la UNAM que desarrollaban el seminario de Sociología de la Ciencia, que tenían esa competencia de pastoreo hermoso entre los alumnos de licenciatura, de maestría y de doctorado, y los juntaba a los tres, y cada uno iba aprendiendo a su nivel una cosa, otra cosa y otra cosa. Ya el que era doctor ya pues tenía su producción propia académica, de artículos, de libros, pero ese aprendía ahí en ese grupo. Cada semestre se reunían todos, y esta maestra, que era muy encantadora, que enseñaba, traía agentes externas y planteaba los principales problemas, y los alumnos iban aprendiendo por dónde iba la tradición científica, los instrumentos, los métodos, las técnicas nuevas, y cómo tenía que ir, por ejemplo, a hacer unas pequeñas presentaciones, primero unas pequeñas ponencias en un congreso pequeñito, después en un congreso más grande con más exigencia, después un artículo ya con más arbitrado, y así hacer un proceso de producción del conocimiento con nuevas competencias. Gracias, doctor. Gracias.
Creo que tenemos compañeros conectados. Le vamos a dar paso a la intervención de nuestros colegas que nos siguen por el sistema de videoconferencia. Este sistema nos permite estar más cerca de ustedes. Si fueran tan amables de hacer sus preguntas y si nos dicen de dónde son, se lo agradeceríamos mucho. Sí, ¿me escuchan? Buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Ok, sí. Mi nombre es Alejandro Marín Álvarez, de aquí del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas en La Paz, Baja California Sur. Ahorita escuchando la exposición, tuve una duda en cuanto a la mención de la sustentabilidad e inclusión social, que en ese sentido yo empecé a pensar que si se requiere de proyectos con objetivos específicos pero en mayor cantidad. ¿Por qué? Porque si cubren las necesidades personales de los jóvenes profesionistas, pero este crecimiento de proyectos no se verá rebasado por el crecimiento empresarial que solo trabaja por las utilidades generadas. Ese es un aspecto que ahí me queda la duda, el alcance de esas generaciones de proyectos ya con objetivos que redunde totalmente en esa sustentabilidad e inclusión social. Muy bien, gracias. Efectivamente, como usted menciona, Alejandro, hay una gran diferencia en la producción científica tecnológica privada respecto de la producción científica pública, en donde ahí está la problemática compleja. Por ejemplo, por mencionarle algo, Bill Gates tiene la capacidad de contratar 200 doctores en física, darles la libertad un año de hacer proyectos, y luego al siguiente año tienen que hacer proyectos productivos para él, para su compañía, para su organización. Y si no los hacen en 2 años, pues los despide y les da las gracias. Entonces les dice: señores, yo te di 2 años para que tú propusieras cosas de microelectrónica, de computación, etcétera, etcétera. Y lo que hiciste, pues está bien, lo vamos a patentar, hacer un nuevo dispositivo, etcétera. Ese es uno de los asuntos. Pero el otro es que efectivamente ellos no miden las implicaciones y los desafíos de los impactos ambientales. Todos sabemos, por ejemplo, que el calentamiento global, debido al efecto invernadero, pues es un asunto que nos atañe a todos, y las implicaciones y desafíos son muy grandes, incluyendo a estas empresas. Entonces, algunas empresas sí tienen y toman en cuenta los impactos ambientales, y algunas no. Pero yo sí creo que es parte de las instituciones públicas hacer proyectos por ese camino de la sustentabilidad y de la inclusión social. Esperemos que haya sido respondida a tu pregunta, Alejandro. Sí, claro, porque precisamente ya pensando en esa integración de redes y de trabajo con nuestros grupos, sería aterrizar ese tipo de proyectos totalmente sustentables y que incluyan a la mayoría de los jóvenes posibles, estudiantes, ¿verdad? Muy bien, gracias. Gracias a ti, Alejandro. Gracias. No sé si de casualidad estará también por ahí conectado a la otra sede por videoconferencia. Si me pueden ayudar en el máster, por favor. Si estará el Six Milpalta. Correcto. Entonces vamos a dar paso a la cuarta parte de nuestra sesión, en donde vamos a dar lectura a algunas de las preguntas que ya han publicado los colegas participantes en el foro cuya dirección aparece en pantalla, y me voy a permitir dar lectura a unas de ellas. La maestra Ana María Cortés, de la Escuela Superior de Ingeniería Textil de la ESIT, le felicita por la intervención, doctor, y hace una pregunta con respecto a la ciencia y la tecnología debe estar al alcance de todos los que impartimos cátedra en nivel superior.
Sin embargo, aún no se cuenta con la infraestructura suficiente, talleres y laboratorios, como para hacer contar con estos elementos necesarios en cada unidad académica. Ella imparte en ese semestre una materia muy innovadora, es nueva prácticamente, no tiene mucho tiempo, es nanotecnología, que es una unidad muy interesante y tiene mucho futuro. La pregunta que hace nuestra colega es pero ¿cómo? Déjenme, le voy a leer textualmente para no hacerme bolas. Si todo debe ser, la teoría de esta unidad de aprendizaje de nanotecnología, todo debe de ser llevado desde la teoría, ya que no contamos con un laboratorio donde hacer prácticas. Sin embargo, este no es una limitante, ya que tenemos el Centro de Nanociencias y solo vemos van a ver esas prácticas por equipos, porque las pruebas no tienen costo, porque las pruebas tienen un costo, mejor dicho, esas pruebas que hacen ahí. Dice, yo creo que debemos trabajar conjuntamente en las escuelas de nivel superior, centros de investigación y realizar una fuerte vinculación en el sector empresarial para poder desarrollar la investigación. ¿De qué manera se puede ayudar a la innovación y a desarrollar la ciencia y la tecnología en el sector textil? Bueno, creo que es una pregunta muy especializada y muy específica para ese sector con el cual yo no tengo mucho conocimiento, pero sí siento que debe de haber para la docencia científica unos procesos de formación científica que tiendan a la convergencia de los diversos actores y usuarios de esa producción del conocimiento. Sí creo que es muy importante que los nuevos productos de la innovación de la nanotecnología se pueda converger con otras instituciones para poder hacer esos procesos de formación que a mí me parece que son demasiado importantes y que tienen que ver con la gestión del directivo de estas instituciones. Hacer converger a los productores de estos nuevos tipos de dispositivos o de artefactos de la nanotecnología con los jóvenes para ir induciéndolos e ir produciéndose. No hay de otra. Es un modo de enseñanza y de aprendizaje que muchas instituciones y muchas empresas han hecho ya y han echado a caminar. Poder tener simultáneamente la academia en la empresa y la empresa en la academia. Y con reglas del juego claras, ir aprendiendo y enseñando y compartiendo lo que corresponde a la producción y a la enseñanza del conocimiento. Eso es lo que yo puedo comentarle. La maestra Macaria Hernández Chávez, que es una docente de la Unidad Profesional Interdisciplinaria que se encuentra en el estado de Hidalgo, me voy a permitir leer textualmente su intervención. Dice, considero que su capítulo es un capítulo para quienes tenemos participación en la educación superior en México, ya que nos permite lograr acuerdos y consensos sobre el futuro que deseamos a partir de identificar y valorar estrategias y alternativas de acción factibles en 3 escenarios: contexto, tecnologías dominantes e impacto social. En nuestro contexto, en la educación superior del instituto, la pregunta es, ¿cómo vincular estos 3 escenarios desde el aula? ¿Podría ser una estrategia el trabajo por proyectos transversales? Yo pienso que habría que hacer un análisis de los procesos de evaluación de los proyectos científicos, y esa evaluación de los proyectos científicos tendría que estar basada en criterios basados en el impacto. En el estudio que yo realicé en México-Brasil, se observaba que había muchos casos en los que se producía el conocimiento,
pero que no tenía impacto en la sociedad regional o en la región en donde se producía. Entonces, por ejemplo, la tendencia de la evaluación, la tendencia productivista y competitiva de la investigación científica hace que el impacto local se disminuya. Pero en nuestras investigaciones propias, me tocó hacer un caso muy interesante de producción científica basada en la flor del cempasúchil, que es la flor donde sacan el caroteno para darle de comer a las aves, a las gallinas, a las vacas, para que, ya saben, los huevos salgan bien amarillitos, la carne salga rosada. Y cuando ese caroteno no se produce, la carne y el huevo salen sin color. Entonces, eso era una producción científica de impacto, porque había que producir la flor de cempasúchil de una manera industrial. Y esta planta pues duraba mucho tiempo para generarse y producirse. Entonces, yo le dije al investigador, ¿y usted por qué no hace un artículo científico sobre el modo de producción de la flor de cempasúchil? Dice, no, yo prefiero tener impacto con los productores de cempasúchil, no con el artículo científico. Entonces me parecía que era un indicio de evaluación de producción científica local muy importante, y que eso debe estar considerado en las políticas de evaluaciones. Claro, a nuestro instituto lo que le interesa son indicadores y criterios internacionales, pero quiero decirle que ya en una política más elaborada se necesita un indicador o un criterio de impacto local más importante, y no solamente de impacto local, sino referido a las diferentes áreas de la ciencia. No se puede evaluar igual una área que otra área científica. Entonces necesita criterios e indicadores de impacto y de área muy especializadas. Entonces sí se necesita proyectos que converjan, transversales, y se necesita también casi no hay revistas que les interese mucho la producción de conocimientos que converjan, o de redes. Son revistas muy especializadas, tiene que ser exclusivamente, digamos, en bioquímica pura, etcétera, etcétera. Las revistas del ICI son esas revistas muy especializadas. Entonces sí necesitamos una política nueva. Yo diría que, amén de la política grande que evalúa la investigación científica, a la par hacer proyectos de investigación paralelos que puedan producir un tipo de conocimiento, si no internacional, pues sí, con impacto local y de uso para la región. Es importante, y hago ahorita un breve paréntesis con respecto a lo que hemos estado invitándoles constantemente a que participen en el primer coloquio de los seminarios Repensar en el mes de noviembre. Próximamente le daremos la fecha exacta, pero me parece interesante la pregunta que hace nuestra colega Macaria Hernández desde Hidalgo, que ahorita voy a dar lectura a continuación, porque recuerden que los temas deben tener un impacto en su práctica docente, un impacto que les permita a ustedes transformar su vida diaria desde su pequeña parcela, aportar un grano para la innovación educativa. La maestra Macaria nos dice en el foro, dice, la brecha tecnológica de nuestro país es amplia. En la actualidad se habla en función de intercambio de bits, de una economía del conocimiento, de generación de nuevas tecnologías y de su impacto en la educación superior. ¿Cuáles serían las principales implicaciones socioeconómicas dentro de esta brecha tecnológica en nuestro país? Y la segunda pregunta, que también me parece muy buena, dice, ¿cómo desde el aula contribuir a detonar en nuestros estudiantes el gusto y dedicación por el camino de la investigación científica y tecnológica? Sí, bueno, son preguntas muy importantes para la formación científica,
tanto desde el aula como el desarrollo mismo de los proyectos. Y yo diría que una de las primeras acciones para el desarrollo de proyectos es este asunto de la convergencia y del trabajo en redes, y un poco cambiar la actitud cultural del investigador científico. Generalmente el investigador científico cree que sus puntos de vista son únicos, y que cuando otro investigador humildemente le dice alguna observación, no lo cree, no lo quiere tomar en cuenta. Pero la producción científica y el proceso de producción científica es una constante reformulación y un constante repensar, pero producto de la continuación y de la interacción con otros. Entonces ahí sí se requiere un cambio de mentalidad del científico, que sea como open mind, en el sentido de estar abierto a las críticas. Los mexicanos no estamos abiertos a las críticas ni a la evaluación. No nos gusta que nos hagan críticas ni evaluación, porque luego hacemos cosas y pensamos cosas imaginarias nefastas, que lejos de ayudarnos no nos ayudan. Entonces sí es importante la existencia de seminarios críticos, y sí es importante poder compartir con otros y tener capacidad de humildad y de open mind. Y en ese proceso se reestructurará nuestra producción del conocimiento. Claro, es el compartir, ¿no? El compartir, Sí. Claro. Por desgracia, el tiempo está llegando a su fin. Queremos darle la palabra al doctor Topete nuevamente para que a manera de cierre nos haga unos comentarios finales. Por favor, doctor. Bueno, esencialmente yo diría pues que el modo de producción del conocimiento ha cambiado, del conocimiento científico. Entonces, como este modo de producción ha cambiado, nosotros necesitamos nuevas competencias en la formación profesional científica. El científico necesita multiculturalidad, necesita saber nuevas tecnologías de la información y la comunicación, necesita meterse a las redes, necesita saber manejar y almacenar información nueva y procesarla, necesita saber producir sus bases de datos hechas, necesita usar todo lo que el instituto tiene. Las visitas a las bases científicas que tiene el instituto son muy pocas. Nadie las usa y somos una gran cantidad de científicos dentro del instituto, pero no hay quien las use. EBSCO es una base que cuesta muy caro y que nadie visita. Entonces necesitamos nosotros ver esas bases, conocerlas, dominarlas, pertenecer a los grupos de investigación. Hablaríamos de un compromiso, doctor, un compromiso real entre investigadores y el mismo instituto que nos permite crear ese vínculo. Sí, podría ser. Y fomentar nuestra cultura y nuestra identidad politécnica, claro, que es lo que necesitamos, darle al instituto su lugar en la producción de conocimiento general. Entonces, tener nuestra especificidad de la producción del conocimiento en base a nuestra cultura institucional, que tiene que ver con la planeación, con la tecnología y con la gestión y la organización. La cultura politécnica es eso, a diferencia de la cultura del ingeniero de la UNAM o del ingeniero del TEC. El ingeniero del Poli es un ingeniero que sabe organizar el trabajo, sabe planear, sabe gestionar. Esa es la diferencia. Y crear, y entonces y meter las manos en los procesos, ¿eh? Entonces nosotros tenemos esa capacidad, pero necesitamos desarrollarla, necesitamos actualizarla y necesitamos tener competencias de interacción con los otros. Eso es fundamentalmente, maestra, lo que yo quisiera comentarles. Sí, precisamente esto de trabajo en redes es muy importante, que no nos podemos dejar a un lado este reto que tenemos como académicos del instituto para poder crear una nueva forma de trabajo colaborativo al interior que permita sistematizar la producción de conocimiento, hacer uso del conocimiento que ya se encuentra disponible en las redes y que, como bien dice el doctor, es necesario estar consultándolas, actualizarlas. A veces hay que hacer una referencia actual
de lo que está sucediendo en estos momentos en todo el mundo. Doctor Topete, pues le invitamos cordialmente a que le dé seguimiento al foro de discusión en la página que aparece en pantalla, a las preguntas de los colegas que están por participar, para fomentar la reflexión sobre este tema que gira en torno a una actualidad, el de las competencias tecnológicas en los actores educativos. Margarita. Perdón, doctor, perdón. Pues yo agradezco muchísimo, Víctor, tu invitación, y qué magnífico que se impulse este tipo de redes y de espacios para reflexionar. Claro. Es un asunto importante y yo creo que cada vez es más necesario. Claro, es lograr empezar el vínculo, ¿verdad? Iniciar el vínculo. Pues muchísimas gracias, doctor Carlos Topete, un honor, un orgullo que esté trabajando con nosotros. Gracias, Víctor. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron de los centros multidisciplinarios del Instituto Politécnico Nacional. Y les pedimos, por favor, le damos gracias también, a la Dirección de Cómputo y Comunicaciones del Instituto por el apoyo brindado, y les pedimos que nos acompañen para la participación en la sesión 38 con el tema Mutaciones Simuladas, dirigidas a un sitio en ambiente de realidad virtual, el miércoles 1 de junio. Ojalá estemos acá juntos. Los invitamos a que participen en el foro y se hagan preguntas. Y los que quieran venir a participar con nosotros también, háganos saber. Gracias. Pues por nuestra parte es todo. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.